y se empiezan a morir. Es decir, ya es un efecto que realmente es cuando nos impacta. Y esto que vemos aquí es en nuestra zona, en el Caribe. Es lo mismo pero con esponjas. Son estudios que casualmente alguien tiene, son censos que tienen de muchos años atrás. Estos son censos de comunidades de esponjas asociadas a arrecifes y vemos que por los años van disminuyendo, tanto en número como en volumen. Y estas de aquí son las especies más abundantes, todas están disminuyendo, todas. Cuando se analiza esta investigadora, que realmente es muy exhaustiva con sus trabajos, saca un trabajo al año, pero es muy exhaustiva con todo, me encanta, ¿sabes? No deja ni un cabo suelto. Cuando analiza a qué se ha podido deber esto, ella analiza que no se debe a ningún proceso físico natural, porque ha habido otros procesos que se han producido mortalidades. Hay algunos registrados en Florida de blooms de cianobacterias, explosiones de cianobacterias que sí han producido mortalidades masivas de organismos y de invertebrados. A veces entra una masa de agua fría, como pasó en un manglar, y también acabaron con gran parte de la fauna. Ella no encuentra explicación lógica a esta disminución. Es algo que no lo puede explicar con las variables que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en Mazatlán? Bueno, pues nosotros queremos ver la relación entre la temperatura, que es uno de los indicadores que podemos usar de cambio climático, y las comunidades asociadas a ecosistemas rocosos de ecosistemas coralinos. Y de forma un poco más colateral y mucho más dirigida, estos son trabajos que nosotros iniciamos hace años sin pensar en esto del cambio climático. Es lo que yo les decía a mis colegas, ¿vale? Que mucha gente andamos en esto, pero realmente no diseñamos nuestros trabajos originalmente para responder a una problemática del cambio climático. Sin embargo, ahora sí, ahora estamos diseñando trabajos específicos para responder a preguntas relacionadas con el cambio climático como esta. Queremos ver qué pasaría si incrementa el CO2 atmosférico y disminuye el pH del agua con una serie de esponjas que son capaces de excavar el carbonato cálcico que destruyen los corales. Este es un proyecto que apenas va a empezar el año que viene. Bueno, nuestra zona de estudio es prácticamente todo el litoral del Pacífico. Trabajamos de norte a sur, aunque tenemos zonas que visitamos con más frecuencia. Y pues nuestras preguntas de investigación fueron estas: ¿ha incrementado la temperatura del agua en los ecosistemas que estudiamos? Y si es así, ¿qué influencia tienen las comunidades? Esta pregunta de investigación es apenas estamos empezando a trabajar. ¿Qué efecto tendría el incremento de la presión parcial de CO2 en la capacidad de erosión de estas esponjas que yo les digo? Miren, esto es una rama de coral quebrada. Todo lo que veis naranja es la esponja, como una caries. Se mete dentro del coral y ni siquiera lo veis. Se va comiendo el coral por adentro. Va excavando, de tal manera que después el coral se hace muy frágil y cualquier cosita lo tumba, como vemos aquí. Esto que veis aquí es una imagen de una de estas cámaras a microscopía electrónica de barrido, y cada huellecita que veis es como un bocadito que le va dando la esponja al coral, un bocadito que le va dando al coral, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos de información? Si se dan cuenta, a lo largo de la exposición iré poniendo piezas de rompecabezas este famoso del principio, porque esto es lo difícil, armar todo esto para responder a esta problemática. ¿Qué tenemos en Mazatlán? Bueno, pues tenemos datos de temperatura del agua desde el 73, aunque nuestros, o sea, los anteriores son los de gente que hizo otros trabajos, los que recopilamos. Nuestros son desde el 99. Tenemos datos de otras variables ambientales desde el 2001. Básicamente sedimentación, porque nos interesa, porque tenemos que separar los efectos que producen los procesos naturales de los que no. Tenemos datos poblacionales desde el 83 y tenemos datos de la comunidad de esponjas desde el 2001. De los sistemas coralinos además tenemos datos de radiancia, y tenemos también datos de la abundancia de estas esponjas que excavan el coral desde el 2005 en 14 sistemas arrecifales. Y además nos interesa vincular eso con fenómenos globales, porque se supone que si están respondiendo a algo global, ¿no? Entonces, estos son índices que nos afectan a nosotros, que de alguna manera están diciéndonos cómo está el clima en el planeta en ese momento. Entonces hay dos fundamentales, que es el índice de oscilación sur y el índice multivariante del Niño, que nos hablan, aquí ven el Ecuador, esto es un niño, cuando el agua del Ecuador se calienta y afecta al Ecuador y parte de México. Estos índices reflejan eso. Por ejemplo, el índice multivariante del Niño tiene en cuenta la temperatura del agua, la temperatura del aire, la diferencia de presión entre dos lugares, el nivel de nubosidad. Esto solamente tiene en cuenta la temperatura y se interpreta así. Las partes positivas
son frías. Cuando este índice es positivo, está indicando que el clima está frío. Este es al revés. Este es cuando es negativo, está indicando que el clima está frío. Después tenemos otro índice que está basado en la presión atmosférica y en la temperatura, pero de la parte norte del Pacífico, que es el índice de oscilación decadal del Pacífico, y es un proceso que está afectando a las costas de Norteamérica, incluido México. Aquí vemos en la fase cálida que están las zonas de Alaska, muy cálidas, y afecta a la pesquería del salmón sobre todo, está muy vinculada con las pesquerías, ¿no? Pero ¿cuáles son los resultados más relevantes? Bueno, esta es la gráfica de la temperatura del agua en la bahía de Mazatlán desde hace 4 décadas. Aquí está todo muy apretado porque estos datos, como decía, no son nuestros, son datos que tomaba la gente diariamente. Teníamos un dato diario. Y a partir de que empezamos nosotros, tenemos varios datos diarios. Ahora tenemos muchos puntos. Tenemos a las 6 de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Pero esto es lo mismo, aquí lo vemos, ¿no? Es la misma tendencia, aquí está. Pero si vemos esto, aquí vemos que la tendencia, la temperatura del agua de la bahía de Mazatlán en las 4 últimas décadas ha subido 0,7 grados, lo cual coincide con lo que predijo el IPCC, que es ese grupo de expertos que se reúnen de vez en cuando para hablar sobre este tema. En el Mediterráneo, en las últimas 50 años, también subió 0,7 grados a 40 metros de profundidad y 1 grado a la superficie. Y esto es extensivo a muchas partes. Es decir, parece ser que sí aumentó la temperatura de la bahía de Mazatlán, parece ser que sí hay algo que está pasando, ¿no? Pero hay otra cosa muy interesante. Fíjense los inviernos. Estas son las temperaturas frías. Los inviernos de los últimos años han sido los más fríos de las 4 décadas. O sea, están pasando dos cosas muy extrañas. Una, que sí, la temperatura promedio está subiendo, pero también tenemos temperaturas frías más extremas. Y aquí tenemos la Niña del 2010, que fue este invierno que está aquí, que estaba aquí reflejándose en el Ecuador, que fue impresionantemente fría en Mazatlán. Nadie había sacado su chamarra de hace 20 años del armario. Pero todo el mundo andaba con chamarra y todo el mundo andaba, parecía que estábamos en Canadá, ¿no? Cuando desglosamos la temperatura del agua en sus 3 componentes máximo, promedio y mínimo, la máxima evidentemente ha subido. Pero fíjense en esta cosa tan interesante, la mínima se han hecho más mínimas cada año. En realidad lo que está pasando es que los valores se están haciendo más extremos. Estamos teniendo temperaturas más altas y temperaturas más frías. El promedio sigue siendo alto porque durante esas décadas tuvimos las décadas más cálidas que se han registrado, cuando el niño del 97-98, el niño del 83, que fue muy fuerte, el niño del 81, y todos esos valores de temperatura tan altos todavía hacen que la tendencia de las últimas décadas parece que sea hacia arriba. Pero sin embargo las temperaturas mínimas están diciendo otra cosa. Si vemos los mismos datos en otro lugar, porque tenemos sensores en varios lugares, este es un ecosistema de coral en la isla Isabel, aquí solamente tenemos datos de la última década. Claro, los datos de la última década, fíjense, la temperatura ha disminuido. O sea, los datos globales de las 4 últimas décadas indican que la temperatura ha aumentado, pero la última década ha sido realmente fría. ¿Qué nos dicen estos índices? Que les digo que es interesante relacionarlos con los datos biológicos. Mira, este índice de multivariante del niño. Para que sea un niño fuerte, debe sobrepasar de esta línea. Y para que sea una niña, debe sobrepasar de esta línea. El niño del 82-83, fíjense hasta dónde llegó. O sea, lo que hemos tenido estos últimos años han sido pulsos muy pequeñitos, no han sido realmente niños fuertes. Sin embargo, la niña que hemos tenido en los últimos años han sido más fuertes que las que se conocían en la década de los 70. Solamente la de la década de 50 sigue siendo más fuerte. Lo mismo pasa con este índice. Aquí vemos más o menos los niños que hemos tenido, y para que sea un niño fuerte tiene que llegar a menos 27. O sea, apenas aquí una vez se alcanzó ese valor. Sin embargo, sí hemos tenido inviernos fríos. Y fíjense por el área de trabajo, por la zona donde vivimos, lo interesante que es este índice, que es el que digo que de alguna manera representa el clima de Norteamérica, ¿no? Que es el índice de oscilación decadal. Casi todo lo que registra este índice de esta década es que hemos tenido momentos fríos. Y fíjense que interesante, esta es una reconstrucción de datos y una estimación de datos hacia el futuro de cómo va a ser el clima predecido por este índice. Este es un índice que acá oscila muy periódicamente, cada 10-20 décadas cambia. Y siempre que se ha producido un cambio de década, de caliente a frío, de frío a caliente, se ha producido un cambio en el planeta. O sea, es un fenómeno, digamos,
local de Norteamérica, pero que tiene mucha influencia global. De hecho, este cambio que se produce aquí, de esta fase fría que traíamos a esta fase cálida, fue la que empezó a alarmar a todo el planeta con el cambio climático. En la década de los 80 se produjo un cambio de fase, y fue cuando se detectó el niño del 81, el niño del 83, el niño del 97. Sin embargo, ¿qué es lo que predice el índice para la siguiente década? Predice otro proceso frío como la década de los 60, la que traíamos antes de que entráramos en esta fase. Esto es lo que llevamos registrado hasta ahora. Esto es lo que lleva registrado el índice y es lo que nuestros datos están de alguna manera corroborando, que estamos entrando en una nueva fase fría que predice este índice. Aquí fue el cambio de fase. Y esta fecha es clave, porque fue cuando empezó en el planeta todo lo que es el alarmismo, ¿no?, sobre el cambio climático. ¿Cómo están respondiendo los organismos? Bueno, en la isla Isabel, así de forma muy rápida, sí, la temperatura promedio ha disminuido, pero hemos tenido pulsos, que es lo que les digo, pulsos extremos. Esta línea marca el límite de tolerancia de los corales para que no se blanqueen. Cada vez que la temperatura ha pasado esta línea, ya ha pasado 2 veces en los últimos 10 años, hemos encontrado blanqueamientos parciales, o en el 2009 completo. Se nos blanqueó todo el arrecife. Este es el arrecife completamente blanqueado. Marcamos las colonias, que ven las marcas, se han hecho cases, tenemos resultados muy interesantes de recuperación. Pero lo interesante aquí es que se están volviendo extremos los ecosistemas, se están volviendo extremos porque la temperatura, tenemos inviernos muy fríos, pero que después le sigue un invierno caliente. Uno caliente, uno normal y otro frío. Eso impide la adaptación de los organismos, ¿no? ¿Y qué está pasando con estas esponjas que destruyen los corales? ¿Qué es esto? Este es el porcentaje de corales que vemos con estas esponjas, ¿no?, en distintos sustratos coralinos. Aquí vemos corales vivos, corales muertos, corales sueltos. Esto es el promedio en 14 arrecifes, no es un estudio así de un transecto, son 14 arrecifes. Que repetimos en el 2005 y en el 2010. Si vemos, no hay diferencia significativa. No aumentó el número, pero lo que vemos aquí es una barbaridad. Vemos que casi el 50% de los corales están invadidos por esponjas perforadoras. Estas esponjas perforadoras encontramos más, aquí el porcentaje de cobertura de coral, que es como un indicador de que también está el coral, y vemos el porcentaje de colonias que encontramos así sueltas que están invadidas. Conforme el porcentaje de cobertura de coral es menor, es decir, conforme el arrecife está peor está todavía, porque hay más esponjas perforadoras que están arrancando más de estas colonias. Vemos así bloques enteros desprendidos. Estas esponjas perforadoras, además, les digo, excavan el coral y le van arrancando trocitos. Esos trocitos los tira al medio y se pueden distinguir. Mira, este es un trocito de coral arrancado por la esponja. ¿Veis qué bonito es? Es muy diferente a lo que encuentras en una muestra de sedimento. Es el mismo trocito en la microscopía electrónica de barrido. Estos son distintos arrecifes del porcentaje. Hay arrecifes donde el 25% del sedimento de la arena son partículas de coral arrancadas por la esponja, para que veáis la actividad tan frenética que están teniendo estas esponjas, que se ven facilitadas por el cambio climático. ¿Y por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué tenemos un proyecto específico para eso? Porque piensen que los arrecifes están produciendo su esqueleto, arrecifes que estén trabajando bien, están produciendo su esqueleto hasta 4 kilogramos de carbonato cálcico. Eso significa que cada kilogramo es capaz de fijar el arrecife, está secuestrando casi 400 gramos de CO2 atmosférico. Es decir, los corales que de este número enorme están agarrando mucho CO2 que hay en la atmósfera y lo están incorporando a su esqueleto. El CO2 pasa al agua, el agua se asocia con el agua, se forma bicarbonato, en todo un proceso químico que finalmente, si las condiciones son adecuadas, se incorpora en el esqueleto del coral. Y vemos, esto es un estudio hecho en el Pacífico Mexicano, en 2 arrecifes. Esto es la calcificación de los corales. Vemos que van a estar incorporando menos, cada vez hay menos capacidad. Estamos perdiendo los arrecifes que son sumideros naturales del exceso de carbonato cálcico, igual que los manglares, que son los mejores, porque lo estudié yo, pero están perdiendo, estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? ¿Y qué ocurre en los ecosistemas rocosos? Bueno, pues tenemos series de datos tan bonitas como esta, donde ya nosotros entendemos muy bien qué pasa a nivel local. Fíjense, esto es la sedimentación, son las barbas, y las líneas negras son los componentes de la fuerza del viento cuando viene del suroeste, y las líneas finitas del noroeste.
Sabemos que la bahía de Mazatlán y en el Pacífico, en muchos lugares, esto es un proceso ya que ya lo conocemos perfectamente. Durante el invierno, el viento viene del noroeste y se va haciendo hacia el sur durante el verano. Y eso produce un cambio en la dinámica litoral que hace que las arenas se muevan, y por eso siempre que el cambio de viento se fija, hay una gran sedimentación y provoca cambios en las unidades tectónicas, y son cambios naturales que tenemos que conocer. Siempre es lo mismo. Aparecen incluso muchos organismos en la playa, hemos estudiado todo eso, lo conocemos muy bien, ¿no? Igual que conocemos cómo varía la diversidad. Y tenemos aquí 11 años. La diversidad, la abundancia, lo entendemos más o menos, sabemos que son cosas naturales, eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Lo difícil de esto es separar estas cosas que están pasando aquí, ¿a qué se debe? Bueno, pues la mayoría de estas cosas, como vemos aquí, la diversidad y la sedimentación, se deben a cambios naturales. Y el cambio climático tiene algo que ver en las cosas que estamos nosotros registrando. Bueno, pues todavía tenemos que trabajar mucho en información. Estas son relaciones muy preliminares de cómo afectan estas variables ambientales globales a distintos componentes de la diversidad. Y vemos, estos son, acuérdense, este índice multivariable del Niño, este índice del Niño, la parte fría está indicada por valores negativos. Aquí vemos que la abundancia de algunas especies aumenta cuando estamos en la fase fría de este índice. También esta es la abundancia por cobertura, la abundancia por número también. Pero de alguna manera sí vemos que hay una afectación. ¿Y qué tipo de afectación? Pues estamos viendo especies como esta. Esta es la abundancia de una especie. Aquí son los promedios anuales, aquí son mensuales. Vemos que hay especies que estaban al principio y se han tirado 8 años, 7 años, 5 años sin aparecer y ahora están apareciendo. Así tenemos muchas especies que de repente desaparecieron de la bahía. 4 o 5 años, ¿dónde están? No están, no lo hemos visto. Y tenemos otras que hacen lo contrario, no voy a hablar de todas esas. Lo interesante es que hay especies que están muy vinculadas a esos cambios productos por la temperatura, como esta. Esta especie, aquí vemos la relación de la densidad con la temperatura, la relación de la densidad con los índices globales. Siempre aparece cuando el agua se enfría. Cuando el agua se enfría por debajo de lo normal. Es una especie más norteña o de más profundidad, de mucha más profundidad, que cuando las condiciones cambian es cuando empieza a aparecer en zonas más litorales. Entonces es un indicador clarísimo cuando vemos esta especie de que el agua está fría o se va a enfriar. Es así de que son 12 años de datos y son datos, varios datos al año, no un solo dato que tenemos de varios lugares, ¿no? Entonces, estas son las respuestas que nos interesa a nosotros como científicos encontrar respuestas, en mi caso, indicadores biológicos, otros son indicadores físicos de que algo está pasando, ¿no? Lo mismo con las esponjas que vienen de los corales. Les decía que esto es algo que estamos empezando a trabajar y ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque estas esponjas, les repito, son una rama de coral fragmentada, solo naranja es la esponja que va excavando el coral. Esto que vemos aquí es una cámara de microscopía electrónica de barrido y esas son las huellas que va dejando la esponja, y en la fotografía anterior vimos los trocitos en el sedimento. Bueno, hay otro componente que antes no prestamos atención y que ahora es muy importante, que es, aquí lo vamos a ver claramente, son dos especies perforadoras, y es que estas esponjas, para quitar el trocito, primero tienen que disolverlo. Son unas células que emiten unas enzimas ácidas, son células ameloides, como deditos. Entonces, en la punta de cada dedito tiene como ácido. Entonces se mete en el coral y toca el coral haciendo así. Y entonces agarra la partícula y ahora la tira al medio. Pero está disolviendo una gran cantidad de carbonato calcio, que es algo que nosotros no prestamos atención, que es esta barra negra que vemos aquí. Siempre se prestaba atención a la barra gris. Esta es la cantidad de carbonato que retira estas esponjas por año. Que la retira en forma particulada, pero que también disuelve un montón. La está disolviendo. Entonces, ¿qué pasaría si se produce un descenso del pH del agua? Sería mucho más fácil para estas esponjas hacer esto. O sea, a lo mejor me de disolver, pues estamos hablando aquí que es la sexta o novena parte, a lo mejor disolvería más. Y quién sabe si eso sería favorable o no al coral. Porque al no disolver más, pone más carbonato a disposición. Son procesos que tenemos que estudiar, y esto sí es una pregunta de investigación dirigida exclusivamente para eso. ¿Cuáles son los resultados más relevantes que tenemos? Porque no puedo poner conclusiones. Pues una es lo de la temperatura. Es indiscutible que las temperaturas se están haciendo más extremas y que estamos registrando momentos de temperaturas más frías en nuestra zona de estudio.
Y eso coincide con lo que predice este índice, ¿no? de cambio de fase, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del organismo? Bueno, no tenemos una respuesta clara. Así, no hay una respuesta a nivel estructural de la comunidad. Hay respuestas a nivel de especies que son más sensibles a esos cambios. Que ya podemos ver que hay especies que son más sensibles al agua fría y especies que son más sensibles al agua caliente. Seguimos detectando, a pesar de que es una década fría, incrementos inusuales de temperatura que siguen produciendo daño en los corales. Y también encontramos que en esos corales que han sido sometidos a procesos de blanqueamiento, encontramos un alto porcentaje de estas esponjas que excavan el coral y destruyen el coral. Y debería aparecer por aquí. Me interesa esta sobre todo a nivel nuestro del Pacífico porque hay mucha relación entre lo que ocurre con este índice y lo que ocurre en México en cuanto a clima. Es decir, no es cualquier cosa lo que predice este índice porque las precipitaciones, los cambios de temperatura, como habéis visto, sobre todo la costa del Pacífico, están muy influenciadas por lo que predice este índice, que este índice que más o menos es de Norteamérica. Siempre estamos pensando en la niña, el niño, pero lo que ocurre aquí es un proceso diferente al que ocurre aquí, determinado por otra serie de variables y sí está afectando a las costas. Y vemos que